Tras 6 meses de mandato, el presidente George Bush decide al fin que ya va siendo hora de celebrar una cumbre con Gorbachov. Dije, quiero reunirme con Gorbachov y quiero que sea pronto. Me parecía que era algo muy importante, pero dentro de nuestra administración había diferentes opiniones y ciertas personas aún se mostraban muy cautelosas con respecto a la realidad del cambio y a las intenciones de Gorbachov. La administración de George Bush pasó mucho tiempo decidiendo la política que debía adoptar. También dudaba entre continuar con la que puso en práctica el presidente Reagan cuando George Bush era vicepresidente o realizar cambios. Bush y Gorbachov se reunieron para poner punto y final a la Guerra Fría. Pero Gorbachov, acuciado por los problemas internos, tenía ante sí un interrogante. ¿Conseguiría la Unión Soviética sobrevivir a esos cambios? Llevó mucho tiempo fijar una fecha para celebrar la cumbre, pero por fin Gorbachov y Bush se pusieron de acuerdo para encontrarse en el Mediterráneo, a bordo de un barco. Al final me vino a la cabeza Malta, porque era un puerto muy tranquilo donde jamás había hecho mal tiempo. Así nadie se marearía por el oleaje. Pero sí se marearon. Teníamos una estación de seguimiento atmosférico por satélite a bordo del barco, de manera que podíamos hacer un seguimiento del tiempo en todo el Mediterráneo y en cualquier parte del mundo. Y vimos una pequeña borrasca que se dirigía a Gibraltar, pero en su camino se detuvo unos días justo sobre Malta. En el periodo comprendido entre la primera vez que el presidente Bush le propuso a Gorbachov una reunión, y esto sucedió, si no recuerdo mal, en agosto y diciembre, mes en el que por fin se reunieron, el mundo sufrió cambios dramáticos. En Berlín el muro había caído. Polonia ya no era un país comunista. Hungría ya no era un país comunista. Todo había cambiado. Les dejamos a todos sorprendidos cuando aparecimos con un plan. Esto es lo que vamos a hacer con vosotros. Y se lo dijimos así, de golpe, antes siquiera de empezar con las formalidades de rigor. Vinieron muy preparados y los debates fueron de gran interés. Nos reunimos él y yo solos. Únicamente nuestros ayudantes estaban presentes. Él expuso su punto de vista y sus propuestas, y yo estuve de acuerdo con ellas. Teníamos las mismas opiniones y nuestras discusiones se movían ahora en un nivel diferente. Fuera, la tormenta arreciaba. Los estadounidenses abandonaron el barco de los rusos y no pudieron regresar. Las conversaciones no se reanudaron hasta el día siguiente. El presidente Bush comentó algo sobre unos aliados que querían que Estados Unidos se quedara en Europa. Y Gorbachov dijo, nosotros también queremos que Estados Unidos siga en Europa. Después de todo es una potencia europea. La historia en la que siempre habíamos creído nos había enseñado a todos una lección muy importante sobre la Guerra Fría. El principal objetivo de la potencia soviética era conseguir que Estados Unidos se mantuviera fuera de Europa. Por este motivo la declaración de Gorbachov era realmente extraordinaria. Y todo el mundo se quedó con ella. Malta fue el lugar donde por primera vez declaramos que ya no nos considerábamos enemigos. La Guerra Fría estaba vista para sentencia. Al salir de Malta, Gorbachov tuvo que enfrentarse a las graves dificultades por las que atravesaba la URSS. Más allá de sus fronteras, podía admitir el cambio. Praga, Checoslovaquia. El Partido Comunista
seguía en el poder. El 19 de noviembre se constituyó un grupo de oposición llamado Foro Cívico. Sus miembros, entre los que se encontraba el dramaturgo Václav Havel, se reunieron en los sótanos del Teatro Linterna Mágica. La sociedad ya estaba desbordada por los problemas. Era evidente que el régimen se iba a derrumbar. Pero nadie sabía exactamente ni cómo ni cuándo. En este tipo de situaciones, una bola de nieve puede originar una avalancha. Los manifestantes en la ciudad de Praga eran muy persistentes y estaban siempre de buen humor. Agitaban al aire sus llaves para enviar un mensaje al gobierno. Vuestro tiempo se acaba. Reinaba un clima de no violencia, de tolerancia. La gente se une para colaborar en armonía, dejando a un lado sus diferencias de opinión cuando una amenaza se cierne sobre ellos. Y así fue. A sekretariátu VKSČ dávají své funkce k dispozici. Aquel día estaba presente Alexander Dubček, el dirigente comunista depuesto por los tanques soviéticos durante la primavera de Praga en el año 1968. Era una clara señal de que el régimen estaba empezando a darse por vencido. Y aunque no fue tan fácil conseguir que renunciara, sí supuso un gran paso hacia adelante. De la misma manera que el pueblo había logrado recuperar su voz y hacerse escuchar, Checoslovaquia también estaba recuperando su democracia. Antes de finales de año, Václav Havel fue elegido presidente en lo que recibió el nombre de Primavera de Terciopelo. En esta ocasión no hubo derramamiento de sangre. Timișoara, Rumanía. A mediados de diciembre, durante los disturbios que desencadenaron las protestas contra el régimen comunista de Nicolae Ceausescu, las fuerzas de seguridad mataron con sus disparos a 73 hombres y mujeres. El tirano Ceausescu era implacable cuando se trataba de suprimir a la oposición. El 21 de diciembre, en Bucarest, el gobierno rumano organizó una concentración en favor de Ceausescu y allí envió a los trabajadores para que le aclamaran. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... La muchedumbre comenzó a gritar. La televisión estatal grabó las imágenes desde el aire. Ya era demasiado tarde. Durante toda la noche se sucedieron los enfrentamientos y los tiroteos. Al día siguiente la multitud asedió el edificio del Comité Central y se abalanzó escaleras arriba. Ceausescu y su esposa escaparon en helicóptero. Uno de sus ayudantes tuvo que ponerle una pistola en la cabeza al piloto.
Era vital hacer un llamamiento a toda la población rumana para que se echara a la calle, porque pretendíamos paralizar el país. Y eso fue lo que ocurrió. Era muy importante decir que Ceausescu había huido en su helicóptero, porque la gente no se creía lo que estaba pasando. Ese mismo día, Ceausescu fue capturado. Su mujer y él solo habían conseguido llegar a unos 70 kilómetros de Bucarest. En el desconcierto y la confusión que siguieron a estos acontecimientos, las diferentes facciones continuaron luchando en las calles. Unas 1000 personas resultaron muertas. Los Ceausescu fueron juzgados por un tribunal militar. Unanimitate de voturi pe inculpații Ceausescu Nicolae și Ceausescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid prevăzut de art 357 alineatul 1 litera C cod penal. Nu, stați de acolo. Nu e voie să ne legați. Nu, ne legați. Nu mă legați, mă, e rușine. E rușine, v-am spus. Stați un loc, mă. Și iată, rupeți mâna, dați-mi drumul la mână. Dați-mi drumul. La sentencia se cumplió según lo previsto. La televisión recreó la verdadera ejecución, pero los cadáveres eran muy reales. Me tranquilizó saber que Ceausescu estaba muerto. Incluso aunque nosotros seamos humanistas y yo un poeta, si él no hubiera muerto, habríamos muerto nosotros. Esa es la verdad. Los ejecutores se aseguraron de que la víctima pudiera ser reconocida. Pero era en la misma Unión Soviética donde Gorbachov se enfrentaba a problemas insuperables. Podría permitir que los países satélites obtuvieran su libertad, pero ¿haría lo mismo con las repúblicas soviéticas? Existían 15 repúblicas diferentes y en su mayoría querían la independencia. El Partido Comunista Soviético estaba perdiendo el control. Los productos escaseaban en las tiendas. Nosotros escogimos muy acertadamente la democracia, la glasnost y el pluralismo, pero teníamos un problema. Los ciudadanos juzgaban la situación del país por lo que podían o no podían comprar en las tiendas y supermercados. Muchas personas ancianas opinaban que el camino del cambio era bastante inquietante. Prometimos que las cosas irían mejor, pero cada vez empeoraban más y más. Deberíamos haber dado luz verde al libre comercio, pero Gorbachov no se atrevió. Realizar la transición a una economía de mercado era una tarea muy dura, pero al final accedieron a que se inaugurara el primer McDonald's de Moscú. Los jóvenes querían música pop, moda, oportunidades para hacer dinero y el derecho a viajar libremente. La sociedad evolucionaba, pero el partido seguía como al principio. Los rusos comenzaron a huir como ratas que tratan de escapar de un barco que naufraga. Gorbachov les concedió a los ciudadanos soviéticos por primera vez en la historia el derecho a manifestarse, y el pueblo hizo uso de su derecho para exigir que el Partido Comunista dejara de monopolizar el poder. Pero los comunistas de línea dura se oponían a la reforma. Sin embargo, Gorbachov no les hizo caso, y él mismo, también comunista, se decantó por el pluralismo. El Partido Comunista, que llevaba en el gobierno desde la Revolución de Octubre de 1917, tendría que compartir el poder con otros. Era algo completamente opuesto a las prácticas que propugnaban Lenin y Stalin.
Las 15 repúblicas de la Unión Soviética, de las cuales la Federación Rusa era la de mayor tamaño, respondieron en su mayor parte a la pérdida de control demostrada por Gorbachov, exigiendo la libertad nacional. Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que Stalin se anexionó en 1940, exigían algo más: la independencia total. En enero de 1990, Gorbachov se desplazó a Vilnius, capital de Lituania, para defender su argumento de que la Unión Soviética no debía disgregarse. Вот она открыла возможности через демократию, гласность, через признание реальности. А реальность — это то, что мы многонациональное государство, и мы должны считаться с народами. Это не Америка. A pesar de los esfuerzos de Gorbachov, los otros dos países bálticos, Estonia y Letonia, siguieron los pasos de Lituania y también exigieron la independencia. Была попытка остановить поток. Pretendía construir una presa para detener el curso de un río que bajaba como un torrente. Pero la corriente era demasiado impetuosa. Rompió la presa e inundó todo lo que encontró a su paso. Boris Yeltsin había sido el jefe del Partido Comunista en Moscú. Popular y ambicioso, estaba utilizando el descontento económico para debilitar a Gorbachov y a la Unión Soviética. En mayo de 1990 fue elegido líder parlamentario de la República Rusa. Yeltsin is a very good man for Russian people. Gorbachev, Bush, goodbye, 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 goodbye. На каком-то этапе люди стали ставить под сомнение. Los ciudadanos comenzaron a poner en tela de juicio las reformas de Gorbachov y empezaron a escuchar a demagogos que les prometían que mañana todo sería mejor. La lucha de Yeltsin con Gorbachov era del dominio público. Rusia, la más rica de todas las repúblicas, era el camino que Yeltsin había escogido para acceder al poder. Gorbachov nunca admitiría que la Unión Soviética se iba a disgregar. Yeltsin, en cambio, reconocía que era algo inevitable. Y era el primero en tomar la iniciativa diciendo que Rusia debería declarar su soberanía y su independencia. De hecho, así fue, como instó al resto de las repúblicas a solicitar la suya propia. En el escenario internacional, Gorbachov seguía siendo el hombre con el que Occidente podía negociar. En las reuniones que celebraron, Gorbachov solicitó la ayuda de Bush para superar sus dificultades económicas. Bush le advirtió que no utilizara la violencia si los estados bálticos trataban de avanzar en su camino hacia la independencia. Daba la impresión de que la Unión Soviética estaba sufriendo un duro revés. Y en ese momento creo que comenzamos a pensar que estábamos en una carrera para finalizar el proyecto que teníamos entre manos, es decir, poner punto final a la Guerra Fría con Gorbachov aún en el poder. El ejército rojo se estaba retirando de una Europa oriental en la que había dominado durante décadas. En Alemania, los soldados dejarían tras sí una incógnita. Dividida por la Guerra Fría, Alemania estaba emprendiendo el camino hacia la unificación. ¿Realmente la Unión Soviética permitiría que la Alemania unificada formara parte de la Alianza Militar Occidental, es decir, de la OTAN? Personalmente, lo que a Gorbachov y a mí se refiere no suponía un problema. Pero sí para la sociedad soviética, que había vivido una terrible guerra contra la Alemania fascista y que había padecido la pérdida de 30 millones de personas.
Lo cierto es que al final ya no les quedaba otra alternativa. Si realmente pensaban lo que dijeron acerca de no utilizar la fuerza para mantener el imperio unido, entonces cada país debería ser libre para escoger sus propias alianzas. El canciller de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, emprendió varias tareas. Limitar la fuerza militar de Alemania, pagar los costes de reasentamiento del Ejército Rojo y no colocar armas nucleares en Alemania del Este. Kohl estaba emocionado. Gorbachov había aceptado que la Alemania reunificada perteneciera a la OTAN. A este acuerdo firmado entre Gorbachov y Kohl lo llamamos Día V2, porque realmente con él había terminado la Guerra Fría. La Alemania dividida y núcleo de la Guerra Fría volvía a estar unida. De agosto de 1990, Irak invade Kuwait. Irak era un aliado soviético, pero a pesar de los lazos existentes entre los dos países, el secretario de Estado Baker logró convencer a Shevardnadze para que conjuntamente con él realizara una condena de la invasión. The minister has indicated that there was some difficulty on the part of the Soviet Union in coming to this agreement. Shevardnadze consultó la proposición con Gorbachov, pero sabía que sus enemigos más radicales la utilizarían en su contra. En Moscú, las colas para conseguir comida eran cada día más largas. Los ánimos estaban calentando. ¿Se puede imaginar lo que se siente al vivir para ver que necesitamos cupones para comprar productos? Ni siquiera había calcetines. En las estanterías no quedaba nada excepto algunas conservas de pescado caducadas. Ese era el resultado de la perestroika. Cuando Boris Nikolayevich Yeltsin propuso una nueva vía para salir adelante, por supuesto el pueblo le apoyó. Rusia, donde Yeltsin y sus demócratas radicales estaban consiguiendo hacerse con el poder, había declarado prácticamente su independencia con respecto a la Unión Soviética. Poco a poco fueron adoptando una ley tras otra y con ella sustituían las de la antigua Unión Soviética. Durante todo el invierno, Gorbachov sufrió el acoso de todas las partes, de la que estaba a favor de la reforma y de la que no. En diciembre, Eduard Shevardnadze dimitió y le advirtió a un Gorbachov de semblante pétreo que se guardara de un golpe militar orquestado por los más radicales. Gorbachov había cambiado su comportamiento político, reforzó la seguridad y colocó a los radicales en el gobierno. Nombró su ayudante a Gennady Yanayev, quien hizo la siguiente declaración: «Soy comunista hasta lo más profundo de mi ser». Vilnius, Lituania. Los días 11 y 12 de enero de 1991, soldados soviéticos entraron en la capital con el objetivo de recuperar los edificios públicos para el Estado soviético. Los lituanos se lanzaron todos juntos a la lucha para defender su parlamento y las estaciones de radio y televisión. En las primeras horas del día 13 de enero los tanques soviéticos atacaron. Si Lituania conseguía su independencia, nada detendría al resto de las repúblicas.
Algunas personas trataron de hacer retroceder a los tanques con sus propias manos. Mis piernas se quedaron enganchadas, tropecé y caí de espaldas. Sentí como las ruedas del tanque pasaban sobre mis piernas. No me dolió mucho, pero no dejaba de gritar con todas mis fuerzas. Mamá. La pierna de Loretta se salvó. En el enfrentamiento, cientos de personas resultaron heridas. Hubo 14 muertos. En Moscú, miles de personas participaron en una marcha para protestar por los ataques. Gorbachov, que se encontraba en medio de todo, defendió las acciones de su gobierno. Día del Ejército, 1991. Las pancartas dicen: Ejército fuerte, Unión fuerte y no al capitalismo en la Unión Soviética. De vuelta a los viejos tiempos. En verano, Gorbachov viajó a Londres. Como de costumbre, disfrutó de la bienvenida que le dispensaban en el extranjero. Tenía que hacer un trato. Se reunió con Bush en la Embajada de los Estados Unidos y aceptó los términos de un nuevo proyecto para la limitación de armas. Pero lo que la economía soviética necesitaba era ayuda financiera urgente. Gorbachov pidió préstamos muy elevados a los países capitalistas más destacados. Al tratar de finalizar la Guerra Fría, les estaba haciendo a todos ellos un gran favor, pero a pesar de las sonrisas y de los apretones de manos, rechazaron su petición categóricamente. En Moscú, sus enemigos se preparaban para actuar contra él. Le escribí una carta a Gorbachov avisándole de que estaban tramando algo. A lo que él replicó: Alexander, sobreestima su inteligencia y su valor. En julio dejé mi puesto y le dije: algo se está fraguando, lo puedo sentir. Hizo caso omiso de mis palabras y se fue de vacaciones. Gorbachov había elaborado un nuevo tratado de la Unión, en virtud del cual se perdían los lazos que unían el centro soviético y las repúblicas. Cuando llegó el momento de firmarlo, en agosto, los comunistas radicales fueron presa de una gran consternación. Estos hombres eran Boris Pugo, Dmitry Yasov, Gennady Yanayev, Vladimir Khrushchev. Cuando leí el texto por primera vez el 15 de agosto, me sorprendió el hecho de que solo faltaran 4 días para el final de la Unión Soviética. El 18 de agosto una delegación se desplazó a Crimea, donde Gorbachov pasaba sus vacaciones. Le exigieron que declarara el estado de excepción y que abandonara el poder. Gorbachov se negó, y ellos decretaron su arresto domiciliario. El 19 de agosto Moscú se despertó con el ruido de los tanques y con la noticia de que Gorbachov estaba enfermo. Un comité de emergencia se había hecho con el mando. This is a CNN special report. Soviet President Mikhail Gorbachev is, according to the official Soviet TASS news agency, out of office at this hour, replaced by his vice president, Gennady Yanayev.
The White House, we are told, has now been informed. President Bush is apparently checking with officials on the situation. Well, let me make a few comments about these momentous and stunning events. While we're still watching the situation unfold, and it still is unfolding, all is not clear, it seems clearer all the time that contrary to official statements out of Moscow, that this move was extra-constitutional. En Moscú, confusos y preocupados, los ciudadanos se congregaron ante el Parlamento ruso, la Casa Blanca. Nadie sabía ni dónde ni cómo estaba Gorbachov, y tampoco qué estaba ocurriendo en realidad. Boris Yeltsin, enemigo y rival de Gorbachov, le defendió a él y a la Constitución. Какую вы ожидаете реакцию? Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Нет. Yeltsin entró en el edificio del Parlamento y se preparó a resistir allí. Los golpistas no pudieron hacerse con el poder completamente. Los soldados se negaban a obedecer las órdenes del comité de emergencia y algunos comandantes se dieron la vuelta con sus tanques. Я очень рада, что солдаты наши нас поняли. Я надеюсь, что это был не только приказ их командира, но и их внутреннее желание. A medida que pasaba el día, la ansiedad se apoderaba de más y más personas. En la noche del 19, los conspiradores, muy nerviosos, ofrecieron una conferencia de prensa televisada. Советский народ был информирован о создании комитета по чрезвычайному положению. Испуганные, с трясущимися руками. Estaban aterrorizados. Las manos les temblaban. В то же время. Era evidente que no sabían qué hacer. Al mismo tiempo yo sentí miedo de que, no lo quisiera Dios, realmente se hicieran con el poder. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Gorbachov no podía contactar con el mundo exterior. Con una cámara de vídeo casera grabó estas declaraciones. Nadie las vio. На основе которого совершен антиконституционный переворот. Al tiempo que caía la noche crecían los temores de que el comité de emergencia, cada vez más desesperado, ordenara un ataque a la Casa Blanca y a los que la defendían. Estábamos defendiendo una Rusia libre, y el símbolo de esa Rusia libre era Yeltsin. Entrelazamos nuestras manos y esperamos a los tanques en el silencio más absoluto. Tres jóvenes resultaron muertos cuando los vehículos acorazados pasaron ante ellos. A las 3 de la madrugada, Khrushchev mandó llamar a Yeltsin a la Casa Blanca y admitió su derrota. No estábamos sedientos de sangre y tampoco estábamos dispuestos a pagar cualquier precio por alcanzar el poder. Yeltsin envió un avión para traer a Gorbachov de vuelta a Moscú. Llegó el 22 de agosto a primera hora de la mañana. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которой встали группа лиц. Y habían cambiado más de lo que Gorbachov pensaba. Yeltsin era el vencedor y ahora estaba al mando. Сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг.
Al día siguiente, en el Parlamento ruso, Yeltsin proclamó su victoria. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Humillado por Yeltsin y consciente por fin de que el Partido Comunista de la Unión Soviética ya no desempeñaba ninguna función, Gorbachov dimitió de su cargo como secretario general. Mientras continuaban las conversaciones en la Unión, Gorbachov, aún presidente de la URSS, permanecía aislado. Главное, на что ушло, наверное, половина времени, каким быть союзом. El 8 de diciembre, en Minsk, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, los tres estados eslavos, tomaron las medidas pertinentes para disolver la Unión Soviética y establecer en su lugar una confederación de estados independientes. La Unión Soviética estaba acabada, igual que Mikhail Gorbachov. Le comunicaron su decisión a George Bush antes de decirle nada a Gorbachov. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Стыдобище. Так что это нечисто вообще. Это мораль. Durante 45 años el mundo había vivido con el temor de un apocalipsis nuclear. Nunca llegó a producirse. Los estadistas de los dos países que tenían el poder de pulsar el botón nuclear atravesaron una crisis tras otra, pero siempre terminaron por anteponer los intereses de la humanidad. La disuasión nuclear mantuvo la paz. El mundo es un lugar mucho más seguro desde que finalizó la Guerra Fría. Ningún jefe de Estado de un país, por pequeño que sea, tiene ya que preocuparse y decirle a su gabinete: una de esas locas superpotencias nos va a meter de lleno en una guerra nuclear. Eso no sucederá. Quienes experimentamos lo que yo llamaría la fiebre de la Guerra Fría, ese estado de alarma permanente ante la perspectiva de una guerra nuclear, respirábamos mejor, ahora que ya no teníamos que llevar sobre nuestros hombros esa carga. La Guerra Fría terminó pacíficamente, pero ¿era necesario haberla comenzado? ¿Podría haberse evitado toda esta situación cuando Oriente y Occidente eran camaradas, allá por 1945? Perdimos esa oportunidad porque en ambas partes imperaba la desconfianza. Los países del oeste exageraban la fuerza de la Unión Soviética. Probablemente no hubiéramos podido entrar en Europa. Éramos un país devastado que había perdido a millones de personas. No puedo imaginarme unas circunstancias diferentes en las que hubiéramos podido llevarnos bien con el tío Stalin. No puedo imaginarme en ningún caso que hubiéramos podido resolver nuestros problemas con Rusia antes de lo que lo hicimos, o de una manera diferente. Al final he llegado a la conclusión de que lo hicimos condenadamente bien. Millones de personas que podrían haber muerto en un conflicto nuclear vivieron y prosperaron. Pero hubo que pagar un precio muy alto en pérdidas humanas y materiales. La fabricación y las pruebas de armas nucleares dejaron una marca imborrable.
El legado de la carrera de la Guerra Fría implica que la Guerra Fría aún continúa. Y sigue adelante porque el aire, el agua y la tierra están contaminados. El proceso para superar este legado es muy difícil y costoso. Realmente se trata de una bomba de relojería de acción retardada. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron entre los dos billones y billones de dólares en armamentos. Los Estados Unidos, gracias a sus inmensos préstamos, podían permitírselo. La Unión Soviética, al final, ya no. Parte de esos costes exorbitantes eran necesarios para mantener el equilibrio del que dependía la paz mundial. Otros, en cambio, fueron inútiles. Durante la Guerra Fría tuvieron lugar muchos conflictos armados, y todos se cobraron su precio. En Corea, por ejemplo, murieron millones de personas. Y millones de personas también perdieron la vida en Vietnam, entre soldados y civiles. Más de 1 millón perecieron en Afganistán. Cientos de miles murieron en África y en Centroamérica. Algunas de estas guerras hubieran tenido lugar de cualquier manera, pero la Guerra Fría las hizo aún más mortíferas. Miles de personas murieron en una Europa dividida. 200 en el muro de Berlín. Los vivos lloran a los muertos. No es cierto que las piedras no puedan hablar. En la tumba de mi hijo encuentro la paz, hablo con él y me dice cómo debo vivir. And look, he's right here, where my lips can reach him. He isn't up high where I can't reach him or down low where I can't bend anymore. He's right here in front of me. La Guerra Fría fue un choque de ideologías, y el gran perdedor de la Guerra Fría fue el marxismo-leninismo. El sueño comunista de conseguir una sociedad mejor que sobreviviera a Occidente se evaporó. No así para Fidel Castro. ¿Por qué pensar entonces que las ideas del socialismo, que son tan generosas, que apelan tanto a la solidaridad, a la hermandad entre los hombres, un día van a desaparecer? ¿Qué es lo que va a prevalecer? El egoísmo, el individualismo, las ambiciones personales. Con eso no se va a salvar el mundo. Yo estoy absolutamente convencido de eso, ¿sí? Es lo que pienso. El comunismo es un sistema que se opone a la vida, a las necesidades fundamentales del hombre, a la necesidad de libertad, de ser emprendedor, de asociarse libremente, y además va contra la voluntad de la nación, suprime la identidad nacional. Un sistema que vaya contra la vida puede sostenerse en pie durante mucho tiempo, pero más pronto o más tarde acaba por derrumbarse. Las superpotencias se habían enfrentado la una a la otra sin tregua.
Ahora, bajo una presión insoportable, una de las dos partes se retiró. Gorbachov había contribuido tanto como el que más a finalizar la Guerra Fría. Llamó a Bush y le dijo que ese era su último día en el cargo. Flotaba una especie de tristeza. La finalidad de su llamada me trastornó profundamente. Y además, estábamos en Navidad, en vacaciones, y sentí que un amigo mío estaba dolido y no me hizo feliz saberlo. Esa misma noche, la bandera roja de la Unión Soviética fue arriada por última vez. En Washington, Bush comunicó su mensaje navideño. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over.